Buenas noches, señoras y señores. En los últimos años hemos oído en numerosas ocasiones que el sistema actual nos ha procurado la época de mayor bienestar y progreso de nuestra historia. Algo que se ha convertido en un dogma inobjetable y que, según transcurren los años, va asentándose debido tanto a la progresiva ausencia de testigos como del temor de los que quedan a prestar testimonio, así como también, sobre todo, a la cooptación de la academia y de los medios por parte de un determinado pensamiento resuelto a falsear la historia. Pero tal afirmación, la de que el actual régimen es el de mayor progreso de nuestra historia, está lejos de ser cierta, bastante lejos. En los últimos 4 decenios, en realidad, España ha retrocedido, tanto con respecto a Europa como con respecto a la España heredada en 1975. Sí, nuestra sociedad está en el año 2021 peor de lo que estaba en 1975, pero mucho. Y en nuestra sección Desde Fuera hoy tenemos un titular que dice que Amazon carga sobre las pymes españolas la tasa digital del 3% aprobada por el Gobierno. El Gobierno anunció a bombo y platillo la llamada tasa Google el pasado mes de octubre. El Gobierno del pueblo estaba decidido a imponer una carga tributaria adicional a las grandes tecnológicas. ¿En serio los monaguillos de Soros iban a tener el cuajo de enfrentarse a dichas empresas cuando apenas son algo más que una alfombrilla de las mismas? Pues claro que no. En realidad se trataba de un truco de prestidigitador para que la tasa impuesta a esas grandes empresas repercuta en ustedes, al tiempo que consigue que quienes les voten sean ustedes. ¿Cómo? Les leo textualmente lo que Amazon ha informado a sus proveedores y fabricantes, que dice así: el Gobierno español ha introducido un impuesto sobre determinados servicios digitales del 3% que entró en vigor el 16 de enero de 2021. A partir del 1 de abril de 2021 aumentaremos las tarifas en un 3% para los productos vendidos en España para reflejar este impuesto adicional. Sánchez, Iglesias, el resto del Gobierno, incluyendo a Garzoncillo, el ministro de Consumo, que creo que hay uno, y hasta la niñera de la señora de Iglesias, saben de sobra que todas estas medidas en quienes repercuten es en ustedes. Las tecnológicas no pagan un duro, es usted a quien se exprime. Téngalo claro, mientras los monaguillos de Soros estén al frente del Gobierno, los multimillonarios pueden dormir a pierna suelta. Aunque se nos repite con machacona insistencia que vivimos la época de mayor desarrollo de la historia de España, la realidad es muy diferente. Si tomamos en consideración el periodo entre 1975 y 2011, el crecimiento anual acumulado en términos de renta per cápita es de un 1,5%, menor que el de los Estados Unidos, cuya insuficiencia lleva décadas provocando ríos de tinta, y 4 veces inferior al español de los años 1960 a 1975. La realidad es que dicho crecimiento resulta decepcionante, sobre todo si tenemos en cuenta que España se incorporó a la Europa comunitaria a mitad de los años 80 y que luego se sumó al euro, todo lo cual supuestamente era una oportunidad para el país. Oportunidad que a la luz de los datos ha sido más que desaprovechada. El crecimiento de España en las últimas décadas se ha basado en los fondos europeos y en la financiación a través de la deuda, disparando esta hasta mucho más allá de lo razonable, alcanzando, según algunos cálculos, el 130% del Producto Interior Bruto. La comparación con el crecimiento de las décadas anteriores resulta muy gráfica. En 1975 la renta per cápita española equivalía al 82% de la media de los 9 países miembros de la Comunidad Económica Europea en ese momento. 10 años después, en 1985, había descendido hasta el 71%, 11 puntos menos. En el año 2012 aún se estaba en una convergencia del 73,3%. La realidad arroja un balance desolador, más de 4 décadas perdidas. El precio de tan parvo crecimiento ha sido, además del colosal endeudamiento, la destrucción de una buena parte del tejido productivo del país y el aumento de la desigualdad social. En términos de empleo, el paro en 1975 era de poco más del 3,5%, el llamado paro técnico. Durante estos pasados años hemos llegado a alcanzar el 25% y en 2021 es superior al 16%, llegando al 41% de paro juvenil, pese a toda la precarización laboral que se nos prometió como inevitable medida para terminar con el desempleo.
El peso de la industria en el conjunto del PIB era en 1975 del 36%, mientras que en nuestros días es 3 veces menor, siendo hoy de apenas el 12%. La parte de los salarios constituía el 62,8% del PIB y hoy tan solo es el 46%. Como ejemplo, podemos comparar la situación de España con la de Irlanda, que en 1975 tenía la misma renta que nosotros. 45 años más tarde, la de Irlanda casi triplica la de nuestro país, mientras que su industria representa el 38% de su PIB, triplicando el porcentaje que representa la industria en el conjunto del PIB de España. En el terreno económico, España no solo ha perdido 4 décadas, sino que se ha distanciado de los países de su entorno. Don Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando. Autor de este libro, La depredación de España, que lleva un título que lo dice todo. No les exonera a ustedes de leerlo, pero sí es muy gráficamente representativo de su contenido y de lo que ha venido pasando durante estas 4 décadas, que han sido 4 décadas, verdaderamente, diga lo que quiera la propaganda, perdidas. Ciertamente, yo creo que estamos ante uno de los principales tabús de la democracia. El tabú de la sanidad ya ha caído, ya no tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, lo hemos visto, y no es precisamente por los sanitarios ni los médicos. La economía pasa exactamente lo mismo. Nos han vendido una mula ciega durante 4 décadas, no solamente los sucesivos gobiernos políticos, sino también los sindicatos de clase y estas organizaciones patronales que viven de las subvenciones. Nos han hecho vivir una especie de paraíso que es falso, ¿no? Y la realidad la estamos viendo ahora mismo, sobre todo cuando vemos que hay naciones que no tienen la importancia ni la relevancia histórica ni económica de España, tradicionalmente, y nos están superando por todos los lados. Nos estamos quedando en el furgón de cola, porque hemos vivido en una mentira que todavía se empecinan en mantenerla estos políticos. Bueno, hacíamos la comparación con el caso irlandés que en 1975 estaba en una posición muy semejante a la de España y que sobre todo a partir del año 85 comenzó un despegue brutal, no solamente conservando sino promoviendo su industria, vive de las exportaciones en gran medida hoy en día, es uno de los países, bueno, es quizá el país que más ha crecido del mundo y uno de los primeros países en este momento en PIB per cápita del mundo. Bueno, prácticamente triplica a España. Y quieren vender lo nuestro como una especie de milagro o de gran éxito. Es para reír, bueno, realmente es para llorar, pero como no nos vamos a poner aquí trágicos, es para reírse. Pues así es, habría que recordar más en el caso de Irlanda, en el siglo XIX, las hambrunas. Sí, millones de irlandeses murieron por la perfidia británica o inglesa y tuvieron que emigrar, millones de ellos, a Estados Unidos, ¿no? Pero es que la diferencia es que Irlanda tiene un modelo económico, ha diversificado la economía, ha apoyado el sector industrial y también ha apoyado, digamos, el sector tecnológico, quizá a lo mejor con una política fiscal que perjudica al resto de Europa, pero miran por su propio interés, es decir, y eso que han sufrido mucho, digamos, la crisis financiera. También están poniendo coto a los fondos buitre. El tema de los fondos buitre, la depredación de la vivienda social, ha sido objeto de debate político en las últimas elecciones en Irlanda. Y aquí está hurtado del debate político. Aquí se quedan en clichés y en bobadas porque nadie quiere profundizar en ese tema, básicamente porque todos están en la pomada, tanto la derecha como la izquierda. Pero no solamente Irlanda, que tiene un modelo económico, vamos a decir, diversificado, sino recientemente se ha publicado que Chequia, que hace 3 décadas salió del telón de acero, nos ha superado también en términos de Producto Interior Bruto per cápita, lo cual denota hasta qué punto naciones que vienen de mucho más atrás ya nos han superado. Y lo verdaderamente trágico es que en España seguimos careciendo de un modelo económico. No hay economistas de talla. Lo único que hay son catedráticos cuyas cátedras han sido regaladas por su ideología, vamos a decir, progre, y, digamos, economistas de salón que sueltan soflamas, pero no son capaces de diseñar un modelo económico básicamente diversificado y que además aplique políticas económicas que ya tuvieron éxito precisamente en esa década de los años 60 y 70, donde crecimos de media el 10% del Producto Interior Bruto año a año, no como ahora que estamos en caída libre. Bueno, no tenemos un modelo, pero yo creo que esa es una decisión política, la de no tener un modelo. Es decir, que no es algo por casualidad, porque además este crecimiento que se nos vendió como un gran éxito y que desde luego hay que repetirlo, no lo es bajo ningún concepto, es más bien un fracaso, es un modelo que se erigió sobre la destrucción de buena parte de nuestro tejido socioeconómico y de una sumisión económica que al final era el objetivo que se buscaba. Ciertamente, es decir, España ha ido desmantelando las capacidades productivas.
sobre todo a raíz de la Unión Europea, que se negoció fatal. Los países de Visegrado, como Chequia, Hungría, Polonia y Eslovaquia, negociaron en pandilla, en grupo, como se dice, y consiguieron mejores ventajas, mientras que nosotros, digamos, entramos por la vía de la completa sumisión, casi de la derrota, como una nación derrotada militarmente. Por lo tanto, es fundamental ese desarrollo de ese modelo económico, porque es que si no, vamos a ir cada vez a peor, y la prueba está precisamente en que nos están superando por un lado y por otro. Además, uno de los pilares, como se ha dicho, de este crecimiento ha sido la deuda. Crecer a partir de la deuda es lo más fácil del mundo. Yo mañana, si alguien me lo presta, puedo pasar por ser un multimillonario. Si usted me presta 500 millones de euros, pues yo voy a vivir acorde a eso. El problema es que lo tendré que pagar. La deuda en 1975 era de un 7%. Hoy es un 130%. Ciertamente, y también hay que considerar los riesgos fiscales, como por ejemplo la deuda del Sareb, ese banco malo que se ha creado totalmente para nacionalizar las pérdidas. Porque lo tienen aquí, por cierto. Sí, muchas gracias. Por lo tanto, el tema de la deuda es capital, porque precisamente cuando se dio ese giro político, llegamos a tener la menor deuda, el 7%, y ahora mismo podemos estar entre el 150, incluso más, y además nosotros no elegimos a nuestros acreedores. Cuando Italia y Japón normalmente apuestan por acreedores, es decir, titulares de esa deuda que sean ciudadanos o empresas de esos países. Por lo tanto, nosotros somos deudores, vamos a decir, de los estados más sospechosos de incumplir o vulnerar derechos fundamentales. Es decir, desde el año 75 se ha vivido de las rentas del pasado, es decir, del oprobioso régimen anterior, que dejó una economía con un modelo económico, la verdad, funcionó bastante bien, eso hay que reconocerlo, y el que no lo reconozca es realmente un sectario, por lo tanto hay que dejar al margen la ideología, y luego también, por otro lado, viviendo de recursos que no son nuestros, que vamos a tener que devolver a unos tipos de interés que están afectados por la prima de riesgo, porque cuanto más incrementa esa deuda, mayor es el coste. De hecho, ahora mismo creo que una de las partidas más grandes de los presupuestos generales del Estado no son gastos de sanidad ni de educación, como alardean la izquierda, sino un pago de intereses de deuda pública. Insisto en lo mismo, intereses, es que no estamos devolviendo ni en principal, nos estamos argentinizando. Y eso es un serio riesgo, porque al final nos vamos a convertir pues, en una hinchada futbolística radical, que sea a lo que yo creo que nos quieren llevar sobre todo los partidos de la extrema izquierda. Está saliendo el tema, empieza a insinuarse. Hay unas declaraciones de Nadia Calviño, no sé si de ayer o de hoy, porque ya estoy un poco viviendo entre dos mundos, pero en fin, hablando de que, o diciendo que no es el momento de plantear el tema de, digamos, de condonar las deudas, ¿no? Que es una especie de horizonte que hay, pues más allá de no se sabe dónde, que llegaremos, y además está en consonancia con la Agenda 2030, que llegaremos a comprender la necesidad de eliminar toda esa deuda que tenemos unos con otros y con los organismos mundiales, con los organismos internacionales. ¿Qué le parece esa insinuación? Bueno, va en línea con lo que ya sostuvo en su momento George Soros, de bonos perpetuos, claro. De tal manera que estemos devolviendo además intereses constantemente, eternamente. O sea, nos quieren que seamos naciones endeudadas hasta la eternidad, lo cual es una sumisión, precisamente es una trampa saducea. Es decir, lo que tiene que una sociedad y un país es liberarse de esa deuda, como han hecho otras naciones, ¿no? Entonces, yo tenía más un cruce de tuits con un catedrático, yo creo que fue asesor de Hugo Chávez en su momento. O sea, realmente de economía no debe saber muy bien porque hay que ver cómo está Venezuela, que es también hacia lo que vamos, en el sentido de que, claro, hay que monetizar la deuda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Emitimos más billetes? Entonces, eso, esa es su solución. Esa es su solución. Entonces, eso genera inflación, eso provoca un incremento de precios y un empobrecimiento. Se ha dicho tradicionalmente que la inflación es el impuesto de los pobres, pero otro día también, hablando con un economista, porque aquí tampoco nos vamos a arrogar, digamos, el dogma del conocimiento pleno, sino que me decía, no, es que nosotros estamos en una situación de deflación. Es decir, aunque inundemos, digamos, de una masa monetaria el mercado, no hay ni producción ni consumo. O sea, realmente, y volvemos a una de las cuestiones que me planteamos, que creo
creo que te la dejé un poco sin contestar plenamente, que es la ausencia de capacidades económicas, no tenemos tejido productivo. Eso es. Hay un dicho castellano que dice que hay que hacer de la necesidad virtud, y yo estudio mucho el caso ruso a consecuencia, digamos, de lo que han sido las sanciones de la Unión Europea, sobre todo en productos agrícolas y hortofrutícolas españoles. ¿Qué han hecho ellos y productos ganaderos? Generar su propio tejido productivo, para ser autónomos, para ser independientes. Hay que ir a escenarios de los que se ríen mucho de la autarquía. No es autarquía, es protección de tu propia economía y garantía de capacidad productiva, pero es que aquí no se desarrolla ningún tejido productivo. De hecho, hoy también venía en la prensa que se ha hundido en el 2020 un 10% la capacidad industrial española, porque se están deslocalizando las grandes multinacionales mandadas por los fondos buitre. Por lo tanto, es clave generar capacidades económicas, capacidades productivas, y ahí el Estado tiene que ser un inversor y un dinamizador, no ser un agujero negro de emisión de deuda pública y de pagar redes clientelares, ya lo sabemos, de ideología de género, memoria histórica, ERES, que es a lo que se dedican en general todos los partidos. Lo que pasa es que, como bien comentabas antes, mientras que en Irlanda se ha puesto freno oficialmente a la acción de los fondos buitres sobre la economía propia, en España el gobierno es absolutamente pasivo. Ha tomado alguna iniciativa a comienzos del año pasado, viendo que se le iba de las manos ya por completo la economía española, pero en general no ha tomado ninguna medida mínimamente sensata para detenerlos, para detener la avalancha de verdaderos buitres que se lanzan sobre el cuerpo inerte de la nación española, que está, bueno, pues a disposición de esos carroñeros y que bueno, aquí pues debe ser su lugar de recreo porque vienen en manadas. Ciertamente, por ejemplo, Japón al comienzo de la pandemia aplicó la Ley de Seguridad Nacional que ha prohibido la entrada de fondos buitre. Ya tenemos un ejemplo de nación que protege su propia economía. Sin embargo, aquí en España hemos visto cómo han aprovechado, digamos, lo peor de lo peor, por ejemplo, para quedarse con la principal siderúrgica española, a un 20% del valor de la deuda que la adquirieron ellos de los bancos españoles, 900 millones de euros. Y ya con eso, como tenían el 20%, quiero decir, la adquirieron al 20%, intentaron hacer la política al pelotazo. Pero ya les hemos visto, con los gobiernos de un lado y de otro, cómo ellos se han quedado con la vivienda social. Entonces, este tipo de fondos, si además van a atacar esos bienes básicos españoles, también entra, por ejemplo, la agricultura, hemos visto además cómo han entrado en los bancos, los principales medios de comunicación ya están allí. Pero es que la gente se cree que, bueno, son inversores. No son inversores, son depredadores. Van a destrozar esa industria, esa economía. Es decir, normalmente esos empleados que están trabajando en esas empresas tienen que peligrar, tienen que ver en peligro sus puestos de trabajo porque van a desestabilizarlo. He sacado un libro recientemente, lo tengo en Amazon, espero que no me lo censuren, como el de Pucherazo contra Trump, contando cómo los fondos buitres se cargaron el Banco Popular, que era el banco más solvente. Sí. Por cierto, no solamente Irlanda, es interesante, no solamente Japón, ya hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos, en el Wall Street, cómo los pequeños inversores han sido capaces de derrotar y generar deudas ingentes, fondos buitre, simplemente comprando pequeños números de acciones, que luego en su totalidad son muchos, de GameStop y de AMC, la cadena de cines. ¿Cómo? Actuando con las mismas armas que hacen ellos, intentando hacerle frente, lo cual demuestra que tienen los pies de barro. Lo que pasa es que, lógicamente, el Estado tiene que hacerle frente. Bueno, de los fondos buitre tendremos ocasión de hablar con mucha mayor tranquilidad en un programa al que le vamos a dedicar, ya que Podemos, que era quien tanto hablaba de los fondos buitres hace unos años y ahora está en el gobierno y hace lo que hace, o sea, entregarles todo, no se dedica precisamente a eso, pues nosotros vamos a hablar del asunto como merece. Por el momento nos vamos a la hemeroteca. Y en nuestra hemeroteca, hoy el titular que nos trae el Confidencial dice que la Fiscalía pide archivar la causa por blanqueo contra el Santander por dificultades técnicas. Así que Anticorrupción ha pedido archivar esa investigación pese a apreciar indicios de que colaboró el Banco de Santander en el blanqueo y la evasión de fondos de decenas de clientes españoles del HSBC Suiza. El Ministerio Público subraya que los informes de los peritos judiciales y la documentación incorporada a las actuaciones han puesto de manifiesto graves irregularidades llevadas a cabo por parte del banco que preside Ana Botín. Y mientras nos distraen con que si los youtubers se la han llevado a Andorra la pasta, práctica muy fea, por cierto, que se debería sancionar con la pérdida de la nacionalidad, en opinión modesta de quien les habla, las grandes fortunas se lo llevan crudo a través del Santander, según nos informa el Confidencial. El banco de Botín proporcionaba a los contribuyentes españoles los mecanismos para ocultar sus fondos al erario público español.
Pese a ello, la Fiscalía sostiene que hay que archivar el asunto dada la ausencia, leo literalmente, en el momento actual de jurisprudencia del Tribunal Supremo o Constitucional sobre la cuestión, cierro comillas. Bueno, por eso y por ser vos quien sois, señora Botín. Ya de vuelta de publicidad, según todos los indicadores, no es aventurado afirmar que España tiene hoy la peor distribución de renta de Europa. Sometida a los designios de políticas que ya no se deciden aquí y tras el desmantelamiento de su industria y de buena parte de su sector primario, la destrucción de la clase media es un hecho cada día más evidente que no augura nada bueno. En el año 1975, la clase media constituía el 56% de la población española, pero hoy ha quedado reducida al 43%. El 10% más rico de la población, que poseía un 26% de la riqueza en 1975, hoy tiene el 48%, y además el 70% de la riqueza financiera. Los salarios se han reducido en la última década, hasta el punto de que tras la crisis de 2008, mientras los perceptores de salarios caían un 13,5%, la masa salarial descendía un 19,6%. Los salarios más bajos fueron los que perdieron poder adquisitivo en mayor medida, arrojando unas cifras de desigualdad salarial más elevadas que nunca. Se destruyó el empleo de menor calidad y los salarios medios también disminuyeron. Mientras crecían los salarios más altos. Durante los años más duros de la crisis, según se multiplicaba la pobreza, las 100 mayores fortunas de España acrecentaban sustancialmente su patrimonio, fenómeno semejante al sucedido en los países de la Unión Europea. La desigualdad se ha disparado, y hoy tenemos un 51% más de ricos de los que había en 2007, mientras se extiende la precarización y un 13% de los asalariados está en riesgo de exclusión. El fenómeno del aumento del número de millonarios y del número de pobres es una pésima noticia, por cuanto ambas cantidades se detraen de la clase media. En su conjunto, el peso de los salarios en el PIB bajaba un 3,4% entre 2010 y 2013. El de los beneficios de las empresas en el reparto de la renta aumentaba durante ese tiempo un 2,4% del PIB. Las altas cifras de desempleo juvenil desalientan a este sector de la población, que observa el futuro con justificada desesperanza. La tragedia alcanza a los mayores de 55 en paro, que en un 43% llevan más de 2 años sin trabajo. Solo un 44% de los registrados por la EPA reciben algún tipo de prestación pública, muchas de las cuales apenas alcanzan el nivel de supervivencia. La mayor parte del incremento en gasto público se dedica a pagar pensiones, una perspectiva que difícilmente va a mejorar, por cuanto, dado el estado demográfico del país, estas partidas no podrán disminuir en el futuro, sino todo lo contrario. Mientras la precarización se extiende por todos los sectores sociales, la clase media se ve abismada a una suerte de proletarización cada día más evidente. Lo más previsible es que en las actuales circunstancias y con las medidas de este gobierno, ese proceso no se detenga, sino que se agudice. Pues volvemos con don Guillermo Rocafort, autor de La depredación de España. Vamos a ver, las cifras son claras. Asistimos a la destrucción de la clase media. Ciertamente. Recuerdo un informe del Foreign Office inglés o británico, creo que el año 2007, que decía que además la próxima clase revolucionaria no iba a ser ni la proletaria ni cualquier otra, iba a ser la clase media. ¿Por qué? Porque iba a sentir, digamos, que iba a ser aniquilada, ¿no? Yo creo que hemos avanzado en esa previsión o en esa anticipación del Foreign Office, que entiendo que es una institución prestigiosa, ¿no? En España hemos visto en las últimas 4 décadas cómo, además, esa depredación se ha hecho por varias vías. Primero, por la vía de la carga impositiva, es decir, es la que paga todo el aparataje de protección social, por la clase poco pudiente no tiene dinero y la clase elitista pues está en la SICAP, en la SOCIMI y están con el HSBC y el Banco Santander, sin pagar impuestos, ¿no? Y luego por la vía de que ha habido un ataque, sobre todo a esas capacidades productivas. ¿Y quién ha comandado ese ataque? Primero, las sucesivas, España es una nación volátil. ¿Qué significa? Pues que no tenemos crecimientos razonables, con lo cual cuando ha habido una crisis económica, eso, por ejemplo, la crisis de 2008 se llevó 1 millón de puestos de trabajo, pero es que la del año 93, la famosa de las Olimpiadas y la de la Expo de Sevilla,
pues se llevó otro tanto. ¿Por qué? Pues porque realmente no somos capaces de generar ese marco de estabilidad donde las capacidades productivas de alguna forma se desarrollen. Si a eso le sumamos una agencia tributaria que además acosa constantemente a la ciudadanía, al consumidor, o vamos a decir mejor dicho, al contribuyente, el resultado es que hay un empobrecimiento masivo. La clase media española tiene, yo creo, una tasa de fiscalidad desproporcionada y desde luego ahora está viendo cómo su horizonte es cada vez más terrible como consecuencia de esta nueva crisis económica provocada por la pandemia. Y en todas estas crisis se da un episodio que se repite continuamente, y es que las rentas más altas sacan tajada. De hecho, lo comentábamos o lo comparábamos, perdón, con la situación de 1975, quiere decir que el 10% de la población más rica ese año tenía el 26% de la riqueza. Hoy el 10% tiene el 48% de la riqueza nacional. Si lo medimos en términos de riqueza financiera, el 10% posee el 70% de la riqueza financiera de España. El dato es sencillamente abrumador. Ciertamente realizan esto a través de sus estructuras fiscales, normalmente han sido las SICAP, que les han permitido capitalizarse exponencialmente sin pagar impuestos. Y cuando llega el momento de pagar impuestos se llevan a Luxemburgo. Y como la Unión Europea rige la libre circulación de capitales y España no es capaz de poner freno a esta sangría económica, pues así nos va como nos va. Es decir, cada vez son más poderosos los ricos, cada vez son más arrogantes y cada vez desprecian más realmente al conjunto de la sociedad. En la crisis del año 2008, la de Zapatero, no se solidarizaron. Hay que recordar cómo Rajoy en el 2012 subió los impuestos a las clases medias. ¿Por qué? Pues porque las clases medias parece que lo soportan todo, mientras que ellos, cuando se les dice de subir algo los impuestos, que por cierto el gobierno socialcomunista todavía mucho amagar, pero tampoco sube, ellos amenazan con llevarse sus capitales fuera de España. Muy bien, pero si te vas los capitales, te vas tú detrás de tus capitales, y pierdes tu país, porque es muy fácil estar aquí para lo bueno, pero no para lo malo. Hay una comparación histórica de ese proceso de concentración de riqueza que yo creo que los telespectadores van a comprender perfectamente. Esto es una situación que se vivió en la caída del Imperio Romano. Es el tránsito de ese tardo Imperio Romano con el feudalismo. ¿Qué fue el feudalismo? Sino señores que acaparaban la riqueza mientras el resto de la población, es decir, la gran mayoría, eran siervos de la gleba. Es decir, a los romanos les daba igual que les mandaban el señorito romano que el visigodo. De hecho, yo creo que al final aceptaron mejor al visigodo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba tan podrida la oligarquía romana, los patricios, bueno, lo que quedaba de los patricios, que al final llegó a esa situación social y eso dio lugar a una época de una Edad Media que fueron 1000 años, pues verdaderamente trágicos si lo comparamos con el periodo del Imperio Romano. Es decir, esos procesos de concentración de riqueza en la historia, si los analizamos, podemos sacar conclusiones verdaderamente clarividentes de hacia dónde nos conducimos, que es, pues eso, a un nuevo medievo, a un nuevo feudalismo. De hecho, ¿qué son los fondos buitres sino nuevos señores feudales que están por encima del derecho y por encima de cualquier otra consideración? Ellos no se someten a las normas y la clase pudiente en España tampoco. Y eso que entonces no existían todavía las SICAP, que son un invento que permite, bueno, vivir a las clases altas de la manera en que lo hacen, con una absoluta falta de solidaridad y de justicia social en la sociedad de forma absoluta, y que, bueno, habría que explicar por qué se permite esto. Bueno, las SICAP además las aprobó el gobierno de Miguel Boyer, sí, señor. El famoso ministro de Economía, además en la primera legislatura de Felipe González. Es que no se cortaron ni un pelo. Es decir, todo lo malo financiero a España lo ha traído el Partido Socialista Obrero Español. Y eso hay que reconocerlo, y sobre todo el señor Felipe González. El PP lo ha consolidado y lo ha perfeccionado, pero realmente quien ha traicionado a la clase trabajadora han sido los partidos de izquierdas, y entre ellos sobre todo el Partido Socialista, que la toleró. De hecho, pues tradicionalmente ha habido en España 3.500 sociedades SICAP, representan a las 3.500 familias más ricas, y lo que han hecho es pues incrementar sus beneficios. Pagaban el 1% de impuestos, el 1% de impuestos, hasta el punto de que cualquiera de nosotros al final del año podíamos llegar a pagar más impuestos que cualquier persona, bueno, y además aquí, si analizamos quiénes son los accionistas de la SICAP, Pedro Almodóvar, los futbolistas, es decir, la élite periodística, la élite cultural, la élite política, es decir, lo que realmente define la élite en España no es el aspecto casi ni ideológico, ni el aspecto político, sino el aspecto de SICAP. Si tú tienes una SICAP, tú estás en la élite, y ese es realmente el poder en España, son las SICAP.
Bueno, entre tanto, el peso de los salarios en España ha descendido y es el menor, por lo menos, de entre los grandes países de la Unión Europea, para nuestro orgullo, entre comillas, y en modo irónico. Eso efectivamente demuestra que el trabajo cada vez está menos retribuido en España. Claro. Entonces, bueno, ya esto pasó además con la crisis de Zapatero, cuando las rentas del capital, es decir, del especulador, superaron a las rentas del trabajo. Es decir, por cierto, las rentas del capital que tienen una tributación mucho más privilegiada, no solamente la SICAP, sino cuando se materializa la plusvalía, creo que pagan un 21%, ¿no? Mientras que la renta de capital creo que pueden llegar a pagar hasta el 50%, ¿no? Lo cual demuestra que, como decía José Antonio Primo de Rivera, es decir, un especulador, por el hecho de especular, va a pagar mucho menos impuestos que una persona que está sacrificándose en un trabajo, pues sus 40 jornadas o más. Lamentablemente, últimamente se trabaja cada vez más en España, ¿no? Lo cual evidencia que a quien hay que amarrar siempre, sobre todo en esta época de crisis, es al capital. El capital es un instrumento de la sociedad. El capital tiene que estar al servicio de los trabajadores, ¿eh? Tiene que dinamizar empresas. Las políticas de crédito tienen que ser facilitadoras, tienen que tener su justa retribución, pero no su usura. Hemos vivido durante 4 décadas en usura. En el antiguo Foro del Trabajo, de la oprobiosa dictadura, quedó proscrito, prohibido todo tipo de usura. Sí. Mientras que ahora mismo navegamos, chapoteamos en la usura, ¿eh? Los grandes bancos constantemente están siendo condenados por usura y parece que nunca pasa nada, ¿no? Usura y especulación, son las patas de nuestro sistema en este momento. Es así de triste, hay que decirlo, así es. Bueno, la precarización, entre tanto, se extiende por toda la sociedad. Después de la crisis del 2008 tenemos 1 millón más de pobres. Digo del 2008, luego podemos entrar en qué va a derivar de la situación actual, pero después del 2008, 1 millón más de pobres hicimos y un 51% más de ricos. Es decir, que las desigualdades aumentan a buena velocidad. La política fiscal, que es la que debía poner un equilibrio en esta situación y compensar, vemos que realmente en España tenemos un sistema fiscal regresivo, que es el que menos tiene paga más, ¿eh? Y eso es una lección que debemos tener bien clara, ¿no? Tenemos que ir a modelos económicos donde el que más tenga es el que más se sacrifique. Eso pasaba, por ejemplo, volviendo a los ejemplos de la historia, en el Imperio Español. ¿Quiénes iban a luchar siempre a la frontera? ¿Quiénes eran los que invertían su dinero en las campañas de la Reconquista, en las campañas de la España imperial? Eran la oligarquía, la nobleza. Es decir, a mí me gustaría que estos patricios de hoy en día, las de las grandes fortunas, en vez de tener su dinero en la bolsa, lo tuvieran, por ejemplo, en empresas productivas, que su dinero no buscara una especulación, un lucro por el lucro, sino que dijeran: pues yo tengo tantos miles de trabajadores, yo he generado tanta empresa, tanta industria, pero eso es una cuestión de estilo, ¿eh? Tampoco hay que cargar las tintas, porque realmente se les ha permitido esa situación. Es decir, aquí vamos a decir somos víctimas casi incluso ellos, pero hay que hacerles ver que hay otras formas de hacer política. Si tienen tanto dinero y España tiene un paro ahora mismo, sobre todo en la juventud, que es desproporcionado, oye, legitímate ante la sociedad, te van a hacer la ola Pedro Almodóvar, pero no, Pedro Almodóvar tiene el dinero en Panamá, porque ahí apareció en los papeles de Panamá, y así pues así es. Tantos y tantos, ¿no? Bueno, las pymes son las grandes paganas de toda la historia, están siendo pues fuertemente lesionadas por las deslocalizaciones. Lógicamente ellos no pueden, como es natural, y hay que tener en cuenta que las pymes, además del valor que tienen como tejido social, son quienes generan el 80% del empleo en España y son los grandes maltratados, bueno, es difícil señalar unos solos, pero en fin, los grandes maltratados del gobierno actual que padecemos, pero hay que decirlo, y también de los gobiernos anteriores. Y también tienen que hacer autocrítica a ellos, ¿eh? ¿Cómo han tolerado ese diálogo social que es un pleno paripé entre los sindicatos de la extrema izquierda y esas organizaciones patronales que son todos subvencionados y caraduras, ¿eh? También el propio empresario y el autónomo tiene que tomar conciencia de su poder y de su capacidad política. Son muchos millones de votos, ¿eh? Y estas asociaciones, digamos, de autónomos y de pequeños empresarios tienen que tomar conciencia de que ellos sostienen la economía. Por ejemplo, los transportistas, el papel verdaderamente digno que han tenido con respecto a las sucesivas olas de la pandemia, han estado trabajando, cómo se les ha tratado. En el caso del Brexit, por ejemplo, ha ido el gobierno de España, pues todos estos grupos que son sectores, vamos a decir, esenciales de la economía, tienen que tomar de conciencia y tienen que hacer valer y tienen que borrar de un plumazo
de un escobazo, pues a los sindicatos, a las organizaciones patronales, decir, a partir de ahora nosotros vamos a ser un interlocutor frente al poder, porque nosotros somos los que generamos el empleo. Desgraciadamente están atomizados, esto es muy cañita en España, muy divididos, pero ese es el gran cambio de estilo, que la propia sociedad, los tejidos productivos tomen conciencia y que se agrupen y que sepan coordinarse por el bien común, que es el de España y el suyo propio, porque si no van a ser sacrificados. Bueno, están siendo sacrificados, llevan 4 décadas siendo completamente laminados fiscalmente, la agencia tributaria, pero vamos a ver esto qué es. La agencia tributaria en esta época tiene que estar otorgando moratorias de pago, fraccionamientos, en vez de estar acosando, porque tenemos una agencia tributaria que es ciertamente acosadora. Por ejemplo, China, ¿cómo está superando esta pandemia económica? Pues invirtiendo en las empresas, pagando los salarios, generando un contexto económico de que el consumo... Vamos a ver, China... Hay que también fijarse, vamos a decir, en el enemigo, vamos a decir, económico-político o de un polo. ¿Cómo ha superado para tener al mismo un crecimiento del 5%, manteniendo e incrementando el consumo? O sea, tenemos que observar, tenemos que ser inteligentes. Lo que pasa es que los historiadores españoles están agarrados a las escuelas económicas keynesianas y que son las que hemos tenido en estas 4 últimas décadas, que nos han llegado al desastre. Tenemos que hacer un verdadero esfuerzo de inteligencia económica. Esto lo dice mucho el coronel Baños. España es de las pocas, únicas nación europea o que no tiene un departamento de inteligencia económica. Es decir, ¿qué necesita España? Pues eso es lo que necesitamos, inteligencia económica. Bueno, yo le diría que a partir de una pésima interpretación de Keynes, pero bueno, ese sería otro debate. Ese sería otro asunto. Hablaba usted con toda la razón de lo que está pasando al respecto de los autónomos, los transportistas, los citaba y los singularizaba, que creo que es algo debido, ¿no? Que creo que es de justicia. Y bueno, están anunciándose movilizaciones para el día 24% junto a autónomos, agricultores, pescadores y demás. Vamos a ver si finalmente eso se concreta, tendremos ocasión de hablarlo aquí próximamente. Pero además quería decirle que la debilidad de la economía española se ha acentuado y se ha erigido sobre unos pilares que son enormemente dúctiles, digamos, poco sólidos, y hemos construido una economía enormemente sensible a cualquier cambio que venga del exterior, porque se fundamenta básicamente en el sector servicios, y cuando Europa se constipa, pues España coge la gripe. Así es muy difícil verdaderamente salir adelante. Ciertamente, España, vamos a ver, no tiene ese modelo económico que permita competir. Hemos liberalizado todo, no protegemos la economía nacional. Hemos visto como, digamos, mientras estaba Trump, hizo una política económica brutal, positivamente hablando, de proteger su industria, proteger su agricultura, de pelearse en los foros internacionales. Es decir, hay que saber combinar ciertas políticas, vamos a decir, de cierta apertura con inteligencia, con cierto proteccionismo, sobre todo de sectores estratégicos. Pues el sector que te alimenta, el sector médico, por ejemplo, el sector de la seguridad nacional, el sector armamentístico. ¿Qué es lo que pasa en 4 décadas? Desde que murió el general Franco, se han abierto todos los sectores, absolutamente todos, se ha permitido que los fondos buitre lo depreden todo, y el fondo buitre, vamos a ver, no es la panacea, te puede dar un pequeño indicador positivo en el cortísimo plazo. Es decir, está entrando mucho dinero, pero es un dinero, no lo olvidemos, meramente especulativo. Los fondos buitre no han generado en España, ni las sociedades SICAP, y esto es un dato que yo siempre lo destaco, ni un solo empleo directo en España, y no han pagado un solo euro de cotización a la seguridad social. Y es un dato que los españoles tienen que ver. Nosotros necesitamos inversiones productivas, inversiones a largo plazo, inversiones que se arraiguen, inversiones que sean solidarias con el conjunto de la sociedad. Y así el trabajador se va a implicar más. Pero cuando vemos que se están yendo todas las industrias, y además de qué manera, porque el Estado nunca sabe negociar. El Estado lo único que te vende cada 4 años es: hemos conseguido tal industria, pero y en las siguientes elecciones no aclaran cuántas se han mantenido de las que nos vendieron anteriormente. Entonces, claro, realmente yo creo que el político ahora mismo tiene que ser en España un cambio de estilo, en el sentido de que tiene que ser vendedor de malas noticias. O sea, para que tomemos conciencia y apliquemos las buenas decisiones, ¿no? Pues así es, de la depredación de España estamos hablando, y el autor del libro que lleva este título, don Guillermo Rocafort, nos ha acompañado hoy, se lo agradecemos enormemente. Volveremos a hablar de la depredación de España y ahí, al hilo de la depredación de los fondos buitre y algunas otras muchas cosas que tienen que ver con ello. Don Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y nos vamos hoy con la frase del día, que nos dice que es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez. Descartes. Don René, bien lo sabemos nosotros. Muy buenas noches.